Ok, ahí ya está grabando. Bienvenidas a todas a esta clase de sabiduría cíclica. El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que es el ciclo menstrual. Esta información ustedes ya la tienen en su material. Hay una clase que fue la primera que les publiqué, que es bastante profundizante en cómo funciona el ciclo menstrual bien específicamente hormona por hormona, qué hace, cómo funciona, pero ahorita voy a hacer como un resumen de esa clase para que tengamos como las bases fresquitas del tema que vamos a profundizar hoy y las dos sesiones que nos quedan, que es el método sintotérmico. Listo, entonces empecemos con el resumen de qué es el ciclo menstrual. Entonces, nosotras como mujeres tenemos un ciclo menstrual, un ciclo hormonal, que a diferencia de los hombres, que su ciclo es diario, o sea, ellos tienen un ciclo hormonal que funciona, se levantan con la testosterona a tope y se acuestan con la testosterona un poquito más abajo y cada día es exactamente lo mismo. Nosotras, a diferencia de los hombres, tenemos un ciclo hormonal que fluctúa semana a semana, o sea, cada semana nuestras hormonas están variando, están subiendo, bajando, y de esas hormonas depende, pues básicamente nuestra existencia. Entonces, las 5 hormonas más importantes, porque hay más, pero las 5 hormonas más importantes que dirigen nuestro ciclo menstrual son los estrógenos, son la progesterona, la testosterona, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas 5 hormonas son claves para que nuestro ciclo menstrual funcione correctamente y las proporciones de estas 5 hormonas hacen que nuestro ciclo menstrual pues se divida en 4 fases. Y si yo quisiera como que profundizar mucho más, yo podría decir que se puede dividir hasta en 6 fases o más. Entonces, la proporción de estas hormonas y su variación semana a semana hace que tengamos 4 fases que seguramente ustedes ya las conocen porque les hablo mucho de eso, que es la fase menstrual, que vienen siendo los días de sangrado, los días que menstruamos. Esa es la última fase del ciclo. Tenemos la fase premenstrual, que son las 2 semanas previas a menstruar, que vienen siendo la fase lútea. Y tenemos la fase ovulatoria, que es en sí la fase más importante de tu ciclo menstrual, la fase como que estrella, o sea, la más importante. Y solamente dura 24 horas, si mucho. Y tenemos la fase preovulatoria, que es justo la fase que inicia cuando terminamos de menstruar hasta que ovulamos, que se le conoce como fase folicular. Entonces, las proporciones de estas 5 hormonas que les acabo de decir, estrógenos, progesterona, testosterona, LH, FSH, son las que nos hacen ser quien somos. Son las que nos hacen sentir cómo nos sentimos, cómo nos vemos, si tenemos la piel bonita, si estamos teniendo acné, cómo está nuestro cabello, si podemos tener cambios visibles cuando estamos entrenando en el gimnasio o haciendo pues cualquier ejercicio, vivimos energéticamente, etcétera. Estas hormonas son las responsables de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, y muchas veces de cómo actuamos, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, etcétera. Por eso muchas veces cuando estamos tomando anticonceptivos hormonales, nos desconocemos. Es como que me siento muy rara, me siento todo el tiempo con ganas de llorar o muy estresada o bueno, porque se apaga como todo este proceso hormonal cuando estamos tomando anticonceptivos. Todo este ciclo hormonal no está funcionando como debería de funcionar, sino que está siendo intervenido y en muchos casos apagado totalmente. Ok, entonces, hablando un poquito de lo que es cada hormona, porque me gusta que ustedes lo sepan, empezando por el estradiol.
que es de donde sale el estrógeno, porque hay muchos tipos de estradiol. Este estrógeno, que a veces fuera de control, cuando hay un desequilibrio hormonal, pues puede ser el causante de una endometriosis, de un sangrado abundante cuando menstruas, demasiada sangre, demasiados coágulos, demasiado dolor. Pero en un estradiol o un estrógeno en equilibrio es maravilloso, o sea, es una hormona hermosa, es una hormona que nos ayuda a estar físicamente muy lindas, a sentirnos bonitas, a estar energéticamente sanas, como que sin ansiedad, sin estrés, o como que estar fluyendo con la vida. También es una hormona que nos ayuda mucho con la ganancia de masa muscular, así que es una hormona que se puede aprovechar muchísimo en la fase en la que está en su pico, que es la fase preovulatoria. Por eso es que cuando estamos en la fase preovulatoria como que tenemos más energía para entrenar, como que es más fácil para nosotras alzar más peso si estamos en el gimnasio haciendo peso o si hacemos cardio, natación, correr, cualquier tipo de ejercicio, como que tenemos más energía para darlo todo. También es una hormona bastante sensible a la insulina, por lo cual es una fase donde los carbohidratos se aprovechan mucho mejor, se pueden asimilar con mucha más facilidad que en la fase premenstrual, que no es tan predominante esta hormona. También esta hormona me gusta muchísimo hablar de ella y como que también hacer como un enfoque en cuidarla, porque es la hormona encargada de que nosotras tengamos una buena salud ósea. Digamos que aquí la mayoría de las que estamos todavía jóvenes, pero cuando estamos llegando a la perimenopausia, que es 10 años antes de la menopausia, esta hormona empieza a disminuir sus niveles de producción. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotras pasamos muchos años inhibiendo nuestras hormonas con anticonceptivos o teniendo desequilibrios hormonales por los hábitos, por la alimentación, etcétera, esta hormona, si está en desequilibrio, pues no nos va a ayudar a prepararnos para la menopausia, donde ya no van a haber la misma cantidad de estrógenos, ni siquiera vamos a depender del estrógeno de nuestros ovarios, sino que de lo poquito que producen las glándulas suprarrenales, netamente para sobrevivir, porque nosotras necesitamos estrógenos desde que nacemos hasta que nos morimos. Si no tenemos estrógenos, pues nos vamos a morir probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la menopausia, si nosotros no tuvimos una buena calidad de estrógenos, vamos a tener muchos problemas a nivel óseo, como la artritis, la osteoporosis, todas estas enfermedades de huesos. Por eso es que las mujeres adultas ya en etapa de menopausia están teniendo tanto este problema, porque en su etapa fértil, en su vida fértil, que fueron desde que empezaron su primera menstruación hasta la última, no hubo un buen cuidado del estrógeno. ¿Cómo se cuida el estrógeno? Mayormente con la alimentación y manteniendo el hígado funcionando correctamente. Entonces, por eso en este Glow 30 ustedes ven que tenemos mucho enfoque en la alimentación y yo les hablo demasiado del hígado, porque el hígado es el que filtra los desechos de todo tipo y también los desechos hormonales, las hormonas que ya no necesitamos. El hígado las filtra para que puedan salir a través de los intestinos. Y cuando hay una dominancia estrogénica, cuando hay mucho estrógeno recirculando en el cuerpo porque el hígado no lo ha podido sacar, pues en vez de tener beneficios, pues ya empezamos a tener problemas. Ok, pero ya no quiero como quedarme ahí pegada del estrógeno, para que sigamos avanzando con otra hormona también que me parece hermosa, que es la progesterona. La progesterona es una hormona muy dulce, es una hormona muy maternal, es la hormona de progestar, de poder, de hacer viable un embarazo, de que se pueda gestar una vida dentro de nosotras. Y digamos que biológicamente estamos diseñadas para gestar, gestar, gestar y gestar. Entonces, esta es la hormona que hace posible la gestación, pero además de esto, independientemente de si tú estás preparándote o no para un embarazo, es la hormona que
hace que estemos desinflamadas porque es una hormona diurética, es una hormona que ayuda a la producción de serotonina, de dopamina, es una hormona que apoya la función tiroidea. Tú dirás que tiene que ver la progesterona que está por allá en los ovarios con la tiroides, pues tiene mucho que ver con la tiroides, también regula la función inmunológica. Por eso cuando estamos próximas a menstruar, que ya empieza a disminuir la progesterona, a veces hay personas que les suele dar como, que tienden a tener resfriados comúnmente justo antes de menstruar. Cuando estamos en desequilibrio con esta hormona pueden haber síntomas así como que constantemente estamos agripadas, constantemente nos estamos enfermando. También es responsable del tejido mamario, de que las mamas estén bien, que estén sanas. Eh, Favorece la relajación y ayuda en la calidad de sueño. Ustedes saben que les hablo mucho de la importancia del buen dormir para nosotras poder sanar y mejorar este síndrome de ovario poliquístico, y en general cualquier desequilibrio hormonal necesita buena calidad de sueño, y también la calidad de sueño depende mucho de la progesterona, así mismo como de la melatonina. Entonces, por eso es tan importante no inhibir la ovulación con los anticonceptivos hormonales, porque lo que va a pasar es que no tenemos una producción propia de progesterona desde los ovarios, sino que dependeríamos única y exclusivamente de lo poquito que producen las glándulas suprarrenales. Y bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis para que ustedes me entiendan lo que les estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Que desde que tú naces hasta que tú te mueres, tú necesitas estrógenos y progesterona para poder vivir, para poder estar viva. Entonces, cuando llega la menopausia, hay otras glándulas, aparte de los ovarios, que tienen que producir este estrógeno y esta progesterona, pues para que tú no te mueras. Y son las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones. Por eso la importancia del manejo del estrés, de no vivir estresadas por todo, como del manejo del cortisol, de estar lo más tranquilas posible, de tratar de llevar una vida dentro de lo posible, porque sé que en la modernidad es muy difícil estar en la calma, pero dentro de lo posible estar lo más tranquilas posibles, porque las glándulas suprarrenales necesitan estar preparadas para la menopausia, porque ellas son las encargadas de ya producirnos ese poquito de esas dos hormonas que no van a producir los ovarios. Y si las glándulas suprarrenales vivieron toda una vida de estrés, de estar produciendo adrenalina, cortisol todo el tiempo, entonces va a ser muy complejo que en la menopausia estas glándulas suprarrenales puedan producir estas hormonas en el nivel que las tienen que producir. Entonces, bueno, ojo con eso. Ya saben que la progesterona es una hormona demasiado dulce, demasiado hermosa, porque nos hace sentir tranquilas y relajadas, y necesita eso, o sea, necesita que estemos como en ese mood. Ahora, vamos con la testosterona, que es una hormona a la que las mujeres les tienen mucho miedo. Perdón que se me reseca como la garganta. La testosterona es una hormona a la que generalmente las mujeres le tienen mucho miedo, pero es una hormona muy importante dentro de nuestro ciclo hormonal, porque la testosterona es la encargada de que nosotras tengamos deseo sexual. Esa es como que la función estrella dentro de nuestro ciclo hormonal, pero también es encargada de que tengamos una piel muy bonita, de que tengamos energía y fuerza para ir a construir masa muscular, aliada con los estrógenos para el desarrollo de la masa muscular. Por eso yo siempre les digo cuando tienen SOP que aprovechen ese poquito extra que hay de testosterona, hacer ejercicio de fuerza, hacer ejercicio para construir masa muscular no va a generar que produzcas más testosterona para nada. Y de hecho, los niveles altos de testosterona que llegamos a tener como mujeres ni siquiera supera el 60%, o sea, nunca vamos a estar en el mismo nivel de lo que produce un hombre, pero hay casos muy puntuales donde hay hiperandrogenismo, donde sí puede haber un poquito de más, pero pues nunca vamos a llegar a los mismos niveles. ¿Qué pasa con la testosterona cuando hay problemas hormonales? Cuando hay resistencia a la insulina, hay mucha más testosterona libre, porque el hígado deja de producir una hormona que se llama hormona fijadora
ay, perdón, se me olvidó. Es la SHBG, que es una globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta globulina fijadora de hormonas sexuales depende del hígado. O sea, si el hígado está saturado porque tenemos resistencia a la insulina, porque nos la pasamos tomando alcohol, porque nos la pasamos tomando medicamentos y nos echamos pues todas las cosas tóxicas posibles en la piel, que la cremita que huela rico, que la loción, que la otra crema y un montón de cosas que como mujeres nos han vendido para que parezcamos y olamos, no sé, oler súper limpio y que estemos súper clean. Digamos que todos esos productos tienen una cosa que se llama perfume y es altamente tóxica para nosotras como mujeres, son disruptores endocrinos que dañan toda esta armonía hormonal y que saturan al hígado porque el hígado es el que se tiene que encargar de eliminar todos esos desechos. Pero hay un punto en el que el hígado pues ya no puede más, porque el hígado se tiene que dividir en varias funciones para lograr hacerlo. Y cuando eso sucede, cuando el hígado no puede más, el hígado deja de producir esta globulina fijadora de hormonas sexuales, que es la SHBG, y obviamente la testosterona depende de esa globulina para ser transportada a donde tienen que ir. Imagínense que ustedes llegan a una ciudad nueva que no conocen, no sé, llegan a Nueva York. Llegan a Nueva York y ustedes necesitan coger un taxi para que las lleve de X lugar a Y lugar. Pero ustedes no consiguen un taxi porque está todo saturado, las vías están súper saturadas, no hay por dónde andar, entonces ustedes deciden irse caminando a donde tienen que llegar, pero en el camino hay demasiadas tiendas espectaculares, la tienda del bolso, la tienda de los zapatos, la tienda del vestido, la tienda, bueno, imagínense, ese lugar lleno de tiendas. Y pues ustedes, I'm just girl, se antojan de todo y ustedes empiezan a entrar a cada tienda a chismosear lo que hay ahí. Eso pasa con la testosterona. La testosterona, al no tener un vehículo, al no tener ese taxi, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, pues la testosterona se va a pasear por todas partes porque no hay quien la transporte. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer el acné, empieza a aparecer el vello, ese vello que nos tortura cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico que sale aquí en el bigote, en la barbilla, que nos sale en las axilas súper grueso, en el abdomen, en fin, por todas partes. Eso sucede porque no hay suficiente SHBG y porque los andrógenos no se pueden transformar correctamente en estrógeno. Eso está explicado en la primera masterclass. Es muy interesante. Yo sé que es un poquito enredado y confuso al principio, pero cuando ustedes lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan una y otra vez, ya les queda súper claro. Entonces, por eso es que las mujeres que tenemos síndrome de ovario poliquístico tendemos a tener problemas de acné y problemas de vello excesivo en zonas donde no deberían estar. Pero realmente la testosterona bien manejada por la SHBG es una hormona muy importante y maravillosa. No sé por qué me dio tanto frío si está haciendo un sol. Sigamos, chicas. Entonces, ahora vamos a hablar de la FSH y la LH, que son un dúo dinámico súper importante para que sea posible la ovulación. ¿Ok? Recuerden que la ovulación es la parte más importante de su ciclo menstrual. Yo sé que nos enseñaron qué es la menstruación, pero realmente la menstruación es el resultado de esa fase ovulatoria. O sea, es como de lo que pasó en ese momento. Entonces, la hormona FSH es la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice. Esa hormona lo que hace es estimular a los folículos que están dentro del ovario para que estos se maduren y posteriormente se dé la ovulación. Entonces, esa hormona folículo estimulante, ¿quién la libera? El cerebro. El cerebro, la glándula y la hipófisis es la que se encarga de estimular su producción para que llegue hasta el ovario y haga la estimulación a esos folículos. Y la LH, que es la hormona luteinizante, es la hormona que se encarga de que
después de la ovulación, ese folículo se convierta en un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo produzca la progesterona de la que hablamos ahorita. ¿Ok? ¿Cuál es el problema cuando hay síndrome de ovario poliquístico? Que generalmente cuando hay síndrome de ovario poliquístico, cuando hay mucha inflamación y mucho estrés, esta hormona, la LH, empieza a figurar más que la FSH. Estas dos hormonas tienen que estar así como súper niveladitas. Si hay más de una o hay más de la otra, pues no van a funcionar las cosas como tienen que funcionar. Y en SOP, por lo general, la LH siempre está por acá arriba haciendo estragos. ¿Qué estragos hace la LH? Pues la LH también participa en el proceso de la maduración de estos folículos que hacen la FSH y lo hace previamente, o sea, como que, ¿cómo digo esto? Que se entienda. Cuando nosotras estamos menstruando, hagan de cuenta, el último día de menstruación, el cuerpo dice, ok, hay que empezar a hacer todo otra vez para ovular. Entonces, el cerebro manda FSH, LH a los ovarios para que ese montón de folículos que tenemos ahí empiecen a madurar, porque se empiezan a madurar como entre 15 y 18 para solo escoger uno. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay tanta LH por el estrés, por la inflamación y por la resistencia a la insulina mayormente, la LH sobreestimula a los ovarios para que se maduren mucho más folículos de entre 15 y 18, se hacen mucho más, y lo hace de una forma tan acelerada porque hay tanta cantidad que esos folículos no, pues no hacen un proceso completo, sino que están acelerados madurándose y no se logran madurar realmente, sino que se llenan de líquido. Eso es lo que conocemos como quistes en los ovarios, los folículos que intentaron madurarse, pero no se pudieron madurar porque fue un proceso demasiado acelerado, entonces se llenan de líquido y se quedan como quistes. Lo que sucede normalmente es que los folículos que no se escogen para madurarse se atrofian, es decir, se van empequeñeciendo hasta que ya desaparecen del ovario, ¿sí? Como que se los absorbe. En este caso, en el síndrome de ovario poliquístico, lo que va a hacer es que se convierten en quistes, en bolsitas llenas de líquido. Esos son los quistes. Ok, sigamos. Tranquilas. Esta va a ser vamos a hacer estas sesiones corticas porque no las quiero em, que pierdan su domingo, día de descanso. No tenían ni idea que así se hacían los quistes. Ok, tienen que ver la primera masterclass porque allá se los explico como mucho más. eh, con tal hormona hace esto, tal hormona hace esto, y si esta hormona no hace lo otro, entonces pasa esto, esto y esto y lo otro. Sáquenle tiempo y la ven. Realmente esos son los quistes cuando hay una maduración acelerada. Eh, no da tiempo de que ellos hagan el proceso que tienen que hacer. ¿Cuál es el proceso natural de esos folículos para poder ser un ovocito y posteriormente nosotras ovulemos? Pues que se haga una multiplicación celular y más células y se empiecen como a mega dividir y conviertan ese folículo en un ovocito, lo maduren, perdón, a un ovocito. Ay, perdón, tengo aquí como un bicho. Pero cuando eso se da de forma tan acelerada, pues no hay tiempo de nada y todo se llena de líquido y ese es el quiste. Ese es el famoso quiste que se ve en las ecografías, que se ven un montón de uvitas ahí en sus ovarios. Esos son los quistes. Realmente folículos que su destino eran ser óvulos para posteriormente en nuestra biología ser gestados con un embrión, pero pues no se pudo, no se pudo. Ok, entonces así se verían las fases de tu ciclo menstrual. Para que ustedes sepan, es muy importante que entiendan que dentro del ciclo menstrual hay dos ciclos. ¿Esos quistes logran desaparecer? Sí, esos quistes logran desaparecer. No es necesario hacer cirugías. A veces, bueno, no tanto ahorita en el presente, pero antes te ofrecían mucho la cirugía para quitar los quistes y pues era
absurdo porque vuelven a salir. O sea, si no se resuelve el problema de raíz, que es hormonal, pues van a seguir saliendo todo el tiempo. O sea, todos los ciclos el cuerpo intenta ovular. O sea, todo el tiempo las chicas que tenemos SOP, nuestro cuerpo está intentando ovular, pero no lo logra. Eso lo vamos a ver más adelante en las gráficas para que ustedes aprendan a ver cómo se ve cuando tu cuerpo está intentando ovular y no logra ovular y cuando efectivamente lo logra. Esos quistes desaparecen, sí, ellos empiezan a atrofiar y se van pues como secando, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa? Que siguen saliendo más y más y más y más porque todo el cuerpo, todo el tiempo tu cuerpo está intentando ovular. Entonces, por eso es como que infinito que siempre que vas a tus ecografías te ves con quistes hasta que tú empiezas a hacer estos procesos que estamos haciendo, donde estamos trabajando enfocadas en el equilibrio hormonal y se llega a dar una correcta ovulación, pues no va a pasar eso, no va a pasar que te quedas con un montón de quistes. Es normal tener quistes como mujeres. Cualquier tipo de mujer, así no tenga síndrome de ovario poliquístico, es normal que a veces tenga quistes porque se pueden presentar estas fallas, por así decirlo, estos errores en la ovulación. Puede ser normal que a veces tú tengas un par de quistes ahí. Bueno, sigamos, chicas. Entonces, les decía que dentro del ciclo menstrual hay dos fases, perdón, hay dos ciclos que están pasando al tiempo. El ciclo ovárico que sucede en los ovarios, que es todo lo que les acabo de explicar, cómo las hormonas van al ovario, y el ciclo uterino, que pasa en el útero. O sea, estas dos cosas están pasando al tiempo, influenciadas por las hormonas que están siendo estimuladas desde el cerebro en la hipófisis. Por eso yo les hablo mucho del estrés, del manejo del estrés, de aprender a manejar nuestras emociones, de cómo nos enfrentamos a cualquier situación que nos pasa en la vida. De hecho, yo todavía tengo mucho que aprender de eso porque yo siempre les digo, soy la reina del estrés. Y ahora estoy tratando de dejar de decir que soy la reina del estrés porque cada vez que digo eso me estoy afirmando en una cosa que ya no quiero ser más. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro cerebro está tan saturado del estrés, de ese montón de pensamientos, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que esto, lo otro, se me cayó el internet, entonces reacciono, se me dañó el computador, como en mi caso, se me dañó el computador esta semana y cómo reaccioné frente al que se me dañara el computador teniendo tanto trabajo por responder. Cómo reacciono a que si voy manejando y alguien me cerró la vía. Todas esas cosas impactan en tu cerebro, en tus glándulas suprarrenales y entonces tu cuerpo tiene que decidir entre sobrevivir o mantener funcionando tu ciclo hormonal. Entonces el cuerpo es demasiado inteligente. Tu cuerpo es una computadora demasiado perfecta. Entonces tu cuerpo dice, ok, el estrés nos va a matar. El estrés no es así, perdón. Para tu cuerpo, eh, cualquier cosa que te estrese, pues tú estás aquí, se te daña el computador y tú te estresas. Tú sabes que eso tiene solución, tú sabes que lo llevas y te lo arreglan, y en el peor de los casos no tiene solución, tienes que comprar otro. Ok, eso te genera mucho estrés, mucha ansiedad, eso como que, ay, no, ¿ahora qué voy a hacer? Pero ¿qué siente tu cuerpo realmente? Tu cuerpo ante cualquier situación de estrés cree que se va a morir. Tu cuerpo cree que un animal salvaje se lo va a comer. Tu cuerpo cree que te estás envenenando. Entonces tu cuerpo reacciona para que sobrevivas. Entonces tu cuerpo para todas las funciones metabólicas de la tiroides, por ejemplo, y todas las funciones reproductivas. Tu cuerpo dice, es que ¿a se va a reproducir si se va a morir? O sea, entonces tu cuerpo es muy inteligente, tu cuerpo decide entre que sobrevivas o que te prepares para gestar, que es lo que siempre tu cuerpo está pensando. Así tú quieras gestar o no, tu cuerpo está en pro de quedarte embarazada ciclo tras ciclo. Entonces tu cuerpo dice, pues, sí, este cuerpo está demasiado, está sobreviviendo, o sea, se está muriendo, ¿para qué vamos a gestar? ¿Para qué vamos a tener ni siquiera un ciclo hormonal para que se quede embarazada si no hay cómo sobrevivir? Si, por ejemplo, tú tienes una dieta
una alimentación tan baja en calorías, porque miren, yo no tengo nada en contra de, mm, de las dietas, porque a veces son necesarias cuando todo está fuera de control. Mm, Ay, alguien me está diciendo que se escucha mal, que se escucha entrecortado. ¿Es cierto? ¿Ustedes me escuchan bien? Porfa, confírmenme. Te escuchas muy bien y se sigue viendo todo. Ah, bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa? Gracias por confirmarme. Una de ustedes se salió porque no se escucha, pues que es que no se escucha bien. Ok. Entonces, ay, se me fue el hilo de dónde estaba. Entonces, ¿qué pasa? Alguien recuérdeme qué estaba diciendo. Las dietas, perdón, sí. A veces las dietas, y bueno, ok, la palabra dieta está mal usada. Dieta simplemente significa lo que tú comes durante el día. Pero hemos venido usando la palabra dieta como resultado, restringirse de comer porque te vas a engordar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay casos de síndrome de ovario poliquístico? Que por lo general lo primero que nos mandan a hacer es a bajar de peso, a comer menos, y en la mayoría de los casos les ponen dietas tan restrictivas que ustedes pasan mucha hambre. Y el cuerpo también, el cerebro está percibiendo todo esto como que no hay comida. O sea, si no hay comida, no puedo sostener un ciclo hormonal para gestar un ser humano porque no hay comida para alimentarlo. Todo esto tu cuerpo lo sabe. Entonces, estas dietas restrictivas, donde tú tienes que comer 1000 calorías, 900 calorías al día, 1200 y mucho, pues cuando quieren ser amables con ustedes, son dietas que les va a generar una amenorrea a largo plazo, o sea, van a pasar años sin menstruar. Por eso yo en algún live que últimamente hice o recuerdo que me preguntaron en un live, Bren, ¿qué hacer cuando hay amenorrea? Contar calorías, ver cuántas calorías estás comiendo, si es que estás comiendo muy poquitas, hay que hacer el ajuste calórico, aumentar las calorías para que tu cuerpo no crea que está en un estado de supervivencia y suprima el ciclo menstrual. Tu cuerpo siempre va a buscar sobrevivir por encima de gestar. Lo mismo pasa con la tiroides. Cuando hay tanto estrés en tu cuerpo, corres el riesgo de dañarte la tiroides. ¿Por qué? Porque las glándulas suprarrenales, cuando tú te estresas, tus glándulas suprarrenales le mandan las señales a todas las glándulas, la hipófisis, la tiroides, los ovarios, el páncreas, a todas les manda a decir, estamos en peligro, nos vamos a morir. Y entonces empieza el cuerpo a producir adrenalina a toda, cortisol a todo dar, porque son las hormonas encargadas de que reaccionemos, de que gestionemos un problema y de que sobrevivamos. Pero al mismo tiempo estas hormonas hacen que se pare el metabolismo, es decir, que tus funciones tiroideas se detengan, porque es más importante sobrevivir que metabolizar lo que tengo que metabolizar. Entonces, por eso, súper importante el sueño, dormir y aprender a gestionar nuestras emociones. Yo no les puedo decir que soy experta gestionando mis emociones todavía, porque no, o sea, me falta mucho, yo me estreso por todo. Que he mejorado el último año, sí, el último año. Respiro, miro el problema, me río del problema y miro cómo lo voy a solucionar. Hay momentos de la vida en que es imposible como que manejar las emociones, como que, bueno, no soy tan zen todavía. Y yo sé que ustedes entienden eso y que también han pasado por estas épocas y entre más cortisol hay en el cuerpo, respondemos con más cortisol. Entonces hay que poner especial ojo en eso porque queremos tener una menopausia saludable. Yo no quiero, no me imagino que ninguna esté aquí deseando llegar a la menopausia con achaques, con calores, con dolor en los huesos, con
todas las incomodidades habidas y por haber que ustedes han escuchado seguramente de sus madres, de sus tías, de sus abuelas, las que deciden contarlo porque hay muchas que se quedan calladas y ni siquiera dicen lo que les está pasando. Y todo eso es prevenible ahorita que estamos en una fase fértil, en una etapa fértil. ¿Cómo saber el número correcto de calorías? Bueno, eso hay que mirarlo dependiendo de tu edad, tu peso, tu porcentaje de grasa, tu factor de movimiento, qué tanto te mueves, qué tanto ejercicio haces, cuál es tu NEAT. Y lo podemos revisar, Dani, y después me escribes y te lo ayudo a sacar. ¿Listo? Ok, avancemos. Entonces, me encanta que me hagan preguntas. No se inhiban de hacer preguntas porque las preguntas son muy importantes para que ustedes se vayan con todo claro. Lo de las calorías, miren, yo por qué les cuento siempre lo de las calorías, porque como yo tenía el concepto tan alterado de las dietas, recuerden que la palabra dieta simplemente significa todo lo que como en un día. No significa que tenga que restringirme, no significa que tenga que dejar de comer. La palabra dieta significa todo lo que yo como en un día. Eso es dieta. Pero pues el concepto fue mal utilizado para que las personas crean que tienen que comer de X o de Y manera. Entonces yo tenía el concepto dañado de las calorías y yo decía como que yo jamás voy a contar calorías porque eso es ser esclava de las calorías. Además que yo soy muy ansiosa, hay cosas que me producen ansiedad y yo decía, no, con lo ansiosa que yo soy, eso me va a producir ansiedad estar contando calorías y hay que ser cuidadosas si eres una persona que tiende a ser obsesiva y ansiosa, no lo recomiendo. Recomiendo más como guiarse por lo que siente tu cuerpo. Pero yo dije, ok, lo voy a intentar porque quiero ver qué pasa si yo cuento calorías y me doy cuenta que mi amenorrea es porque yo no estoy comiendo lo suficiente. Efectivamente, yo me di cuenta que estaba comiendo como 1000 calorías, o sea, si llegaba a las 1000 calorías era como que era un logro. Entonces yo hice el ejercicio como por 2 semanas de contar calorías para ver cuántas estaba comiendo y cuando hice el ajuste calórico empecé a menstruar, lo que les he contado que estoy menstruando desde enero hasta ahorita agosto sin tomar inositol. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, este es como un cuadrito resumen que siempre me gusta contarles para que ustedes como que se vayan ubicando, dónde estamos, para que entiendan más adelante las gráficas que a primera vista pueden ser como que, ¿qué es esto? Yo no vine a estudiar matemáticas, ni estadísticas, ni, cómo se llamaba esa materia en el colegio de donde uno le enseñaban que la tangente, que el coseno, que el seno? Bueno, para que no se vayan a asustar, que no es, pues, que no es tampoco tan complicada. Entonces, nuestro ciclo menstrual se divide en dos, o lo vivimos como, hagan de cuenta como si fueran dimensiones. Entonces, tenemos la dimensión cerebro, la dimensión ovarios y la dimensión útero. Ese ciclo está pasando en los 3 lugares al mismo tiempo. Entonces, en los ovarios se llama ciclo ovárico y en el útero se llama ciclo uterino. ¿Ok? Entonces, el ciclo ovárico se divide en dos, folicular y luteal, que es la folicular es menstruando y antes de ovular. Y la luteal es ovulando y premenstrual. Y ya el ciclo uterino, ya hoy lo dividimos en 4, que es la fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, que ya les voy a mostrar aquí con una gráfica para que me entiendan mejor. Ay, ok, miren, así se ve el ciclo ovárico a nivel ovarios. Esto está pasando dentro de los ovarios y así se ve el ciclo. ¿Ustedes están viendo mi cursor? Lo que yo hago con el mouse, con la flechita. Y el ciclo uterino se ve así. ¿No ven mi cursor? Ay, ¿cómo hago para que lo vean? Para que vean lo que yo hago con el mouse. No se ve. Ok. Pizarra.
Ay, no. Espérenme que no sé cómo se hace eso. ¡Ah! Ay, yo quiero que ustedes vean qué hago con mi cursor. ¿Dónde está? Em, no, ni idea, chicas. Bueno, entonces hagan de cuenta que yo les voy a ir diciendo dónde estoy. Donde dice ciclo ovárico, ahí ustedes, pues ya sé por qué. A ver si aquí sí ven lo que estoy haciendo con la flechita. Ahí sí se ve. Díganme ahí. Sí, eso, ok. Perfecto. Entonces, miren, este es el ciclo ovárico. Esto está pasando en los ovarios. Esta imagen que está viendo aquí ustedes, esto blanco aquí redondito, es el ovario. Lo rosadito rojo es el folículo, es decir, esto que está aquí. Y esto doradito, que parece como esas, ¿cómo eran cómo se llamaban las cosas de Dragon Ball Z? La bola esa mágica, pues. Ese es el ovocito. No se dice óvulo, se dice ovocito. Entonces, miren, este es el útero, la parte interna del útero. Obviamente el útero es un músculo liso que se ve externamente así, pero por dentro está el endometrio. ¿Ok? Y esto que ustedes están viendo aquí es la transformación del endometrio durante todo este ciclo ovárico. Entonces, cuando yo estoy menstruando, desde que yo estoy menstruando, mi cerebro le manda a decir a estos ovarios que empiece otra vez a madurar estos folículos para que se dé la ovulación. Entonces, aquí tenemos la fase menstrual, que es la descamación del endometrio. Lo que ustedes menstruan, yo sé que nos enseñaron mal en el colegio toda la vida, nos dijeron que la menstruación era el óvulo que no quedó fecundado, pero no, es así, es fake, es mentira, realmente lo que ustedes menstruan, las esferas del dragón, ¿sí? Lo que ustedes menstruan realmente es endometrio, células que se estaban preparando para un posible embarazo y para que fuera posible que de ese endometrio se prenda la placenta y se prenda el embrión, básicamente con la placenta. Que de hecho la placenta se crea desde el endometrio. Imagínense la perfección. Yo vamos a hablar de esto. Entonces, se acaba la fase menstrual donde el endometrio está descamándose porque no lo usamos y viene la fase preovulatoria, folicular, como le quieras decir, donde el endometrio tiene que empezar otra vez a construirse. Mire que él va creciendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que si esta fase aquí, donde los folículos que están dentro del ovario no se dan correctamente, es decir, no hay suficiente estrógeno para crear ese endometrio, pues en nuestras menstruaciones, cuando por ejemplo hay casos de SOP, podemos ver como unos mini sangraditos marrones ahí, tenues, chiquititos, no tiene suficiente endometrio para desprenderse de ese útero. Es muy poquito. Y miren que es muy hermoso, todo esto me encanta enseñárselos porque cuando yo empecé a recuperar mi ciclo menstrual, empecé menstruando mega poquito, o sea, eran flujo marrón, poquito, súper poquito. Y ya luego empecé a menstruar cada vez un poco más, un poco más, un poco más, hasta llegar a un punto normal. Porque también el exceso de endometrio por tanto estrógeno, cuando hay exageradamente mucho estrógeno, esto crece descontroladamente. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Pues hay sangrados exageradamente abundantes, hay coágulos gigantes del tamaño de una moneda. Hace poco estoy trabajando con una chica que tiene demasiados coágulos, o sea, es absurdo. Y eso se le llama dominancia estrogénica. ¿De dónde viene la endometriosis? Parte de un endometrio creciendo exageradamente donde no tiene que crecer. Y eso es dominancia estrogénica.
Exactamente, exactamente. Por qué salen esos coágulos gigantes? Porque ese endometrio crece sin control y porque aparte de los estrógenos, también este endometrio necesita la progesterona para seguir creciendo establemente. ¿Y cuándo se produce la progesterona que hablamos al principio? Cuando ovulamos. Este folículo que maduró a este ovocito para que saliera y se dé la ovulación, que la pueden ver aquí, literalmente el ovario se rompen las paredes del ovario gracias a unas hormonas llamadas, ay, se me fue el nombre, ay, no lo recuerdo, perdón, espérenme, cuando me llegue el nombre se los digo. Pero estas hormonas lo que hacen es romper las paredes de tus ovarios para que pueda salir el folículo a liberar el ovocito. ¿Qué pasa? Y aquí se ve la ovulación, ¿ok? Salió el ovocito, está el endometrio pues ya gruesito, pero ese endometrio tiene que seguir creciendo y desarrollándose para poder que si este ovocito es fecundado en las trompas de falopio, no se fecunda en el útero, en las trompas de falopio, este folículo se convierta en un cuerpo lúteo, que es el encargado de producir progesterona para que este endometrio sea estable, crezca establemente, fuerte, firme, por si se queda embarazada, pues este ovocito se pueda implantar y se desarrolle la placenta. ¿Qué pasa cuando no hay fecundación? Pues que el cuerpo lúteo se empieza a degenerar, es decir, a atrofiar, a absorberse y miren que se va volviendo cada vez más pequeñito hasta que ya no produce más progesterona, volvemos a empezar a menstruar. ¿Cuál es el problema con desequilibrios hormonales? Que si tú no produces progesterona, que si llegas a ovular, ovulaste, lograste llegar hasta aquí, creaste el cuerpo lúteo, quedó listo para producir progesterona, pero pues hay tanto estrés en tu vida, hay tanta falta de comida, porque estás en una dieta súper restrictiva o porque comes demasiado dulce, demasiados carbohidratos. El cuerpo lúteo no puede producir la suficiente progesterona y se dan estas menstruaciones antes de tiempo, estos ciclos menstruales que son súper cortos, que son de 20 días, de 21 días, de 23 días y empiezas con tu sangrado antes de tiempo. ¿Ok? También esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque si tú estás buscando quedarte embarazada y te está pasando que tienes un ciclo menstrual súper corto, pues ya sabemos que tenemos que enfocarnos en la progesterona, porque si la progesterona no se está produciendo efectivamente, pues no va a ser posible, así ese ovocito sea fecundado, no se va a poder desarrollar porque la progesterona es una hormona caliente. Hagan de cuenta la gallina que empolla huevitos para que salga un pollito, esa es la progesterona. La progesterona da el entorno para que se pueda dar, para que esa fecundación siga adelante. O sea, nosotras podemos habernos quedado embarazadas unas cuantas veces y ni siquiera enterarnos porque no se dio esta perfección. Esto es una danza perfecta, todo es demasiado perfecto. Y si la perfección no funciona, pues no se da. ¿Ok? Cuando ustedes menstruan, ustedes jamás van a menstruar un óvulo no fecundado. Eso es falso, fake, eso no es cierto. Eso que te dijeron en el colegio no es así. Simplemente menstruas endometrio, es decir, células del endometrio que no se utilizaron para gestar un bebé. Eso es todo lo que sale en la menstruación. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos con esto? Ay, Katia ya se volvió a unir. Qué bueno que pudiste volver, Katia. Bren, y entonces el óvulo se seca, el óvulo se atrofia. Si no es fecundado, el óvulo se reabsorbe. Ya, no pasa nada más.
Ujú. Lo mismo que con el cuerpo lúteo. Ustedes ven que aquí el cuerpo lúteo se reventó, sacó el ovocito y se empieza otra vez como a cicatrizar, porque miren que aquí está roto, se cicatriza para producir progesterona y él se empieza a atrofiar. Si no hay embarazo, pues ya no se produce más progesterona y se atrofia y se va volviendo pequeñito. Si tú tienes un ciclo regular, necesariamente es consumir inositol, no necesariamente. Miren, el inositol tú lo produces en tu cuerpo, tienes la capacidad de producir inositol. ¿Qué pasa? Que a veces no lo producimos por falta de nutrientes, por falta de los micronutrientes necesarios para que tu cuerpo lo produzca, lo produzca, perdón. De hecho, se hace en el hígado. Entonces, ¿por qué se recomienda tanto el inositol en casos de síndrome de ovario poliquístico? Porque los estudios han demostrado que al ayudar en el hígado, en que se produzca inositol, se ve grandemente beneficiados los ovarios porque como se produce esta hormona que les hablé al principio, la SHBG, que puede transportar las hormonas sexuales a su destino, como la testosterona, los andrógenos, etcétera, lo que hace el inositol también es sensibilizar tus células a la insulina. Entonces, cuando tus células son sensibles a la insulina y pueden captar la glucosa y guardarla en las células, tus ovarios están menos expuestos a la insulina. ¿Qué pasa? Que esto no se los he dicho en esta clase, pero se los dije en otra, pero se los voy a recordar aquí. Cuando hay demasiada insulina, cuando hay resistencia a la insulina en el cuerpo, los ovarios, perdón, aquí los folículos que están dentro de los ovarios haciendo esta maduración para poder ovular, cuando hay tanta insulina, se hiperestimula la producción de la LH. Por eso esa maduración folicular se atrofia antes de tiempo y salen los quistes. Cuando hay tanta insulina en los ovarios, ¿qué sucede? Que el cuerpo produce más andrógenos de los que tiene que producir. Por eso es como que una buena opción consumir el inositol. Si ustedes no están viendo cambios, seguramente hay que revisar si tiene la dosis adecuada, si es un buen inositol. eh, los cambios no son de la noche a la mañana tampoco, porque a veces como que somos muy ansiosas y estamos esperando que ya en una semana pues veamos diferencia. Pues no, hay que darle tiempo. Y siempre pues lo ideal es que sea en polvo, no sé si lo están consumiendo pues en pastillas o cómo lo están consumiendo. ¿Cómo se produce el inositol en el cuerpo? Pues depende mucho de las plantas, de qué tan variada es tu cuerpo. Llevas tomándolo más de un año, entonces páralo. Si sientes que no te está funcionando, mándame foto después al WhatsApp y te ayudo a mirarlo. Aquí en Colombia está el de Farmatodo, que es muy bueno. Yo lo he tomado, pero lo dejé de tomar pues porque dije, no, lo voy a hacer con la dieta. El mismo que consume. Bueno, me mandan foto después y se los reviso. Yo no recomiendo el inositol si no tienen resistencia a la insulina. O sea, si ustedes no tienen resistencia a la insulina, no es como estrictamente necesario, pero sí se los recomiendo si tienen problemas de andrógenos, de hiperandrogenismo, porque ayuda a equilibrar los andrógenos. El ovacitol de Teraloyolis. Sí, es una muy buena marca, sí. Buenísimo. Pues lo que pueden hacer es suspenderlo un tiempo, también revisar si están tomando la dosis completa, porque a veces no se toma la dosis completa, y suspenderlo un par de semanas y ver cómo les va solo con la alimentación. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar. Ok. A veces el cuerpo necesita como que, como que un descansito. Ok, quiero explicarles por qué. Porque todo lo que el de Farmatodo, ¿cuál es? Se llama Excel mío. Es una cajita, es una caja blanca como con las letras rojitas o rosadas. Yo les he mandado mucho la foto, ahora se las mando. ¿Vale? Se llama así, es el mío, vale 126.000 para un mes.
Ok, quiero explicarles por qué todo esto que les acabo de decir, por qué es tan importante que se dé la ovulación, que es ese evento central del ciclo menstrual, ¿por qué es tan importante que esto pase, Bren? O sea, ¿para qué? Pues ya les voy a explicar. Primero que todo, es súper importante para que tú puedas producir estrógenos. Acuérdense en que los estrógenos son los responsables de masa muscular, huesos sanos, piel hermosa, energía tranquilas, que estén así armónicas, que no sufran de ansiedad, que no sufran de depresión. Y la progesterona es esa hormona que también nos tiene en modo zen, mucha serotonina, mucha dopamina, que nos mantiene desinflamadas, por eso ustedes empiezan a ver que se van desinflamando en todo este proceso, porque empiezan a producir su progesterona. Si ustedes no tienen suficiente progesterona, se van a ver hinchadas. ¿Se acuerdan de mis fotos que yo les he compartido? O sea, más que sobrepeso, era hinchada, hinchada, la cara hinchada, el cuerpo hinchado en general, y todavía me pasa. A veces, mire, me acuerdo que cuando estaba grabando los videos para eh, el ejercicio de este programa, yo estaba en mi fase premenstrual, estaba por menstrual, o sea, me faltaban semanas, una semana para menstruar. Y estaba tan hinchada porque, claro, la progesterona, ya en ese punto no hay suficiente progesterona, o sea, es poquita. Claro, yo me empiezo a hinchar. Y yo me veía en esos videos y yo, uy, me veo tan hinchada. Y esta mañana que me levanté, estoy en mi fase preovulatoria, estoy a punto de ovular, me veía como tan deshinchada, estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces también entender estas cosas te dan la tranquilidad de no obsesionarte por lo que estás viendo en el espejo, porque a veces, claro, una semana te ves bien, preciosa, divina, y la otra semana, pero ¿por qué diablos me veo así? ¿Qué es esto? Sabes que la progesterona está disminuyendo, entonces es probablemente que te hinches, que retengas líquidos, que te veas más inflamada. Aparte de esas cositas que les acabo de decir que suenan bastante meramente estéticas y sí, como que, ajá. Entonces, aquí tengo mi lista porque no quiero que se me pase ninguna cosa de las que te voy a decir de por qué es tan importante que tú tengas un ciclo menstrual ovulatorio. Es súper importante tener un ciclo menstrual ovulatorio porque las ovulaciones que son sanas y regulares te ayudan a tener salud en general. O sea, la ovulación quiere decir que tú eres una mujer sana, que estás perfectamente bien. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, el cuerpo de una mujer biológicamente está diseñado para embarazarse todo el tiempo. O sea, como que cada vez el cuerpo está pensando, me tengo que embarazar, me tengo que embarazar, me tengo que embarazar. Y si tú estás teniendo una ovulación mensual sana, funcionando correctamente, quiere decir que eres una mujer sana, que todo tu cuerpo está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque si no estuvieras sana, si no ovulas, quiere decir que tus glándulas suprarrenales están diciendo que estás sobreviviendo, que tu tiroides paró el metabolismo, que tu cerebro está saturado de estrés, de cortisol, no puede más, no puede producir hormonas para ovular. Entonces es una muy buena señal que tú puedas darte cuenta que cada mes estás ovulando. Eso quiere decir que estás bien, que eres una mujer sana. Ojo, que todas las menstruaciones que tú has tenido en tu vida no significan que ovulaste. ¿Ok? Porque tú puedes menstruar sin haber ovulado. Tú puedes haber crecido el endometrio sin necesariamente haber madurado un ovocito y que ese ovocito haya salido del ovario. Puedes haber hecho este proceso y estuvo tan mal hecho que se generó tanto estrógeno que no se convirtió, que no hizo el proceso de conversión, que se creció tanto el endometrio que por fuerza mayor ese endometrio se tiene que descamar sí o sí en cualquier momento, que es en lo que la mayoría de los casos pasa cuando empiezas a tomar inositol, que tú tomas inositol y a los 15 días menstrué. Se llama que se descamó tu endometrio. Pasa cuando tomas anticonceptivos hormonales. No estás teniendo un ciclo hormonal, natural, fisiológico y menstruaste, no. Se te descamó el endometrio porque lo que hacen los anticonceptivos hormonales es
dañar esa capa del endometrio, hacen que crezca irregularmente, que crezca mal, que crezca dañada. Por si te quedas embarazada, no sea posible que ese embarazo progrese. Por eso ustedes han escuchado casos de mujeres que aún tomando anticonceptivos se quedan embarazadas porque quizás falló el daño en el endometrio o ese embrión fue tan fuerte que se pudo sostener de un endometrio mal diseñado, por así decirlo, porque eso es lo que hace el anticonceptivo, hacer que ese endometrio crezca mal, crezca dañado, por así decirlo. Y al final se tiene que descamar. El endometrio sí o sí se tiene que salir por alguna parte porque no se puede quedar ahí para siempre. Ok, entonces, ¿cómo saben que ovulan o no? Ya vamos para allá. Primero quiero que les quede claro por qué es tan importante que ustedes tengan el ciclo funcionando. Entonces, de la ovulación también depende la salud de otros órganos, como la del cerebro, que acabamos de decir, la del hígado, que siempre se los estoy diciendo, y la del intestino. Es el evento más importante del ciclo menstrual, ¿ok? Bueno, esto ya lo saben porque ya se lo dije. Ok, esto es lo que yo quería que ustedes escucharan nuevamente. Ovular de forma regular es resguardar nuestra reserva ósea y metabólica para la menopausia. Nos protege también de enfermedades como el cáncer de seno y la osteoporosis. ¿Por qué nos protege el cáncer de seno? Porque al principio les hablé que la progesterona que se produce en mayor cantidad, porque todo el tiempo estamos produciendo progesterona en pequeñitas cantidades por las glándulas suprarrenales, pero en mayor cantidad por los ovarios en esta fase. Por eso es un factor protector contra el cáncer de seno. ¿Vale? Ahora, vamos a lo que ustedes necesitan saber. Yo como rayos sé que estoy ovulando. Ok, la única forma de saberlo es graficando con el método sintotérmico o haciéndote pruebas con tirillas de ovulación, que son, haz de cuenta, una prueba de embarazo, pero para probar si estás ovulando o no. Antes de explicarles eso, quiero explicarles un poquitico como de, esto es mega cortico, ya voy al grano. Pero imagínense que ustedes cuando están en el vientre de su mamá, o sea, cuando su mamá está embarazada de ustedes tienen aproximadamente entre 6 y 7 millones de folículos. Acuérdense que los folículos son estos que van a madurar un ovocito. Estos son los folículos, ¿vale? Cuando ustedes están en el vientre de su mamá, tienen entre 6 y 7 millones en sus ovarios. Cuando su mamá está en la semana 20 de gestación, que esos son como 5 meses. Cuando ustedes nacen en el parto, cuando ustedes salieron por el canal vaginal o por el canal abdominal, cuando nacen por cesárea, ustedes ya atrofiaron entre 5 y 6 millones de folículos. Solo te quedan entre 1 y 2 millones. ¿Entienden? Y cuando ustedes tienen entre 12, 13, 14 años que empiezan a menstruar, solamente te quedan entre 300.000 y 500.000 folículos. Y de esos 300.000 a 500.000 folículos, solamente 400 de esos folículos van a ovular. Me encanta explicar esto. Solamente 400 de lo que al principio fueron 6, 7 millones son los que van a ser posibles que ovulen. Ahora, imagínense que ustedes toman anticonceptivos desde que tienen 15 años porque su mamá prefirió que tomaran anticonceptivos a que se fueran a quedar embarazadas o prefirió cuando le dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico, un diagnóstico súper equivocado en la adolescencia, te metieron anticonceptivos desde los 15 años, como fue mi caso. Todos estos anticonceptivos lo que hacen es atrofiar todo este proceso desde sus inicios, que sí o sí, quieras o no, va a ser irregular. O sea, tus primeras
3 años de menstruación, 4 años de menstruación, van a ser irregulares, van a ser abundantes los sangrados, van a ser irregulares, van a ser dolorosos, van a ser con cólicos, van a ser con quistes. Entonces es absurdo que desde los 15 te digan y te metan anticonceptivos cuando ni siquiera tu cuerpo ha llegado a establecerse en su ciclo menstrual natural. Entonces hay mujeres que empiezan a los 15 y solamente hasta los 30 se dan cuenta como que, ay, llevo tomando anticonceptivos toda la vida. Algunas veces, como pregunta aquí, imagínate a los 16. No ovulamos siempre, no siempre ovulamos. A veces el ovario decide, este ciclo no voy a ovular, el ovario no, el cerebro no hace el proceso de mandar todas las señales a los ovarios, no se ovula, no siempre se ovula. Y a veces ovulamos doble, ovulamos por un ovario y ovulamos por el otro, o ovulamos 2 veces por el mismo ovario. Por eso me encanta el método sintotérmico para que tú te des cuenta visualmente qué está pasando con tus hormonas, qué está pasando en tus ovarios. Y esto es un proceso de autoconocimiento donde poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo funcionas tú puntualmente. Sí, porque nosotras aquí vemos científicamente, esto es un método científicamente comprobado, ¿ok? Pero todas, absolutamente todas somos diferentes y tenemos diferentes dinámicas en nuestro organismo. Unas ovulan antes, unas ovulan después, jamás es el día 10, jamás es el día 14. Sí, que cuando uno va al médico, al ginecólogo, le explican, ay, el día cuenta tantos días. No es tan exacto. Cada una es normal, así estemos sanas, sí. ¿Por qué? Porque la ovulación se puede ver afectada por el estrés. Solamente por el estrés se puede ver altamente afectada la ovulación y solamente por el estrés, así tú estés sana, puedes ovular tarde. Es decir, si tú normalmente ovulas el día 10 de tu ciclo menstrual, ese mes tuviste tanto estrés por tu trabajo, te estás mudando, se te murió tu perrito, te quedaste sin trabajo, yo qué sé, todas juntas, todas acumuladas, tu cuerpo no puede con tanto estrés y dice, yo no voy a ovular ahorita. Y lo retrasa 1 semana, 2 semanas y puedes ovular tarde, el día 20, el día 25, y empezamos a tener ciclos menstruales más largos. Eso pasa, así estemos sanas, ¿vale? Por eso nada es una regla, nada es el día 10, el día 14, el día 16. No, es que yo siempre ovulo el día 18. Ok, ya conoces tu ventana fértil, pero puede que pasó algo ese mes que no vas a ovular el día 18, sino el día 28, por ejemplo. Eso lo vamos a aprender en el transcurso de estas sesiones para que ustedes queden así súper entrenadas. Ok, volvamos aquí. Esto está... Es que cada que voy a ir a la presentación se me abre una ventanita, entonces me demoro, me vuelvo un poquito lenta, pero bueno, vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Cómo sé que estoy ovulando? Entonces, la única forma así exacta de que yo pueda decir estoy ovulando es viéndolo en mi gráfica, pero no lo ves cuando estás ovulando, sino que lo ves cuando ya pasó, porque es un método de comprobación, más no de predicción. Y con las pruebas de ovulación que usualmente las usan mujeres que están buscando quedarse embarazadas porque quieren quedarse embarazadas. Ahora, yo sé que me van a preguntar por los métodos anticonceptivos, cuál es mejor, el otro. Siempre el mejor método anticonceptivo para nuestra salud va a ser el método de barrera. Es decir, condón o el anillo o, sí, algo que no involucre afectar tus hormonas. De todas maneras, pues uno puede revisar, estudiar el caso, etcétera, pero siempre el mejor método anticonceptivo sea el que no toca tus hormonas. Y que tu hombre se haga la vasectomía. Si no van a ser papás, si no quieren tener hijos, no les va a hacer daño, no les va a afectar la producción de esperma, no les va a afectar en sus niveles de testosterona, en absolutamente en nada.
A ver, el mayor acto de amor que puede hacer tu pareja por ti es hacerse la vasectomía y tú no tener que lidiar con hormonas, ni con inyecciones, ni nada. Ahora vamos a hablar del método sintotérmico y tú dirás, pero ¿qué rayos es el método sintotérmico? Entonces, el método sintotérmico simplemente se basa en señales, señales que nos da el cuerpo. Y una de ellas, la más importante, es la temperatura basal. Esa temperatura basal es la que nos va a dar como el 80% de la información que necesitamos para comprobar que estamos ovulando o no. Esa temperatura, ¿por qué la temperatura? Porque como les explicaba ahora, la progesterona es una hormona caliente, una hormona que hace que suba la temperatura en 0,2 décimas. En cambio, los estrógenos es una hormona que hace que nuestro cuerpo esté con una temperatura más abajo. ¿Ok? Y eso se ve en la gráfica que ya les voy a mostrar y ya les voy a explicar. Entonces, el método sintotérmico en sí es como una combinación de observar síntomas, de observar la temperatura, de observar el moco cervical o flujo cervical, observación. Y también hay otras, básicamente son esas dos cosas, pero hay otras cosas extras que nosotras podemos hacer para verificar, o sea, para añadirle información y estar más seguras de lo que estamos registrando. Entonces, los elementos básicos son temperatura, moco cervical y las otras fuentes de apoyo vienen siendo revisar el cuello del útero, revisar, algunas mujeres notan demasiado fácil los cambios en sus senos, también algunas mujeres son bastante sensibles y pueden sentir dolor ovárico cuando están ovulando y en algunos casos puede haber sangrado intermenstrual, pero eso es una señal de que puede haber un desequilibrio hormonal. Esas son otras fuentes de apoyo al método sintotérmico, pero la base es estas dos, temperatura y moco cervical. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la temperatura basal? O sea, ¿qué es eso? ¿De qué me hablas? Entonces, la temperatura basal es justo esa temperatura con la que nosotras nos despertamos, ¿sí? Esa temperatura nos puede decir si estamos premenstruales, si estamos a punto de menstruar, si ovulamos, si sí, si no, etcétera. O sea, ella es la que nos dice todo, si estamos fértiles, si estamos ya en una fase infértil, etcétera. Porque recuerden que solo somos fértiles como 24 horas y el resto son probabilidades, probabilidades, probabilidades. Entonces, esa temperatura basal, ¿cómo funciona para el método sintotérmico? ¿Qué necesitamos? Solo necesitamos 5 minutos. Apenas tú abres tus ojos en la mañana, sin moverte de la cama, sin pararte a hacer chichi, sin nada. O sea, ahí en tu camita, estoy acostada, abrí los ojos, me desperté, mando la mano al buró, a la mesita de noche, o a mí me gusta tener mi termómetro debajo de la almohada porque simplemente meto la mano debajo de la almohada y me tomo la temperatura 5 minutos. Solo necesito eso. Me tomo la temperatura y el resto es registrar y observar cómo me siento, qué flujo tengo durante el día, güere, güere. Esa es la temperatura basal que vamos a tomar. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que lo tengo que hacer siempre, generalmente a la misma hora en la que me despierto, sin moverme de la cama, sin respirar, sin reírme, sin cantar, sin hablar con nadie. Mentira, sin respirar, no, no, obviamente respirar normal. Ya les voy a mostrar qué termómetros tienen que comprar. Entonces, esto es un hábito más. Es un hábito más, así ustedes lo vayan a hacer solamente para comprobar ovulación o porque ustedes se quieren comprometer a no quedarse embarazadas. Es un compromiso, es un hábito que para mí fue muy fácil de adquirir porque simplemente era, abro los ojos, cojo el termómetro, me tomo la temperatura y la registro ya. No se me hizo complicado a mí personalmente.
Si a ti se te olvida y tú te despiertas con alarma, tú puedes ponerte una alarmita que diga, tómate la temperatura, apenas te suene tu alarma. O te dejas un letrerito, no sé. O sea, haz lo que te funcione para que no se te olvide. Para mí fue fácil de adquirir el hábito. Ok, entonces ya vamos a hablar del termómetro. ¿Cómo, pero, o sea, primero les voy a hablar del termómetro, perdón que esto me quedó como al revés, y luego cómo se toma entonces. El termómetro no es el que de fiebre normal que tú compras para tomarte la fiebre, sino que tiene que ser basal. Miren la diferencia. Ustedes aquí pueden ver que el termómetro normal de fiebre tiene la cifra acá, un punto y una décima. ¿Décimo o centésimo? Ay, no me acuerdo, no estoy segura. Pero el basal tiene la cifra, punto y 2 centésimas. ¿Ok? Este es el que necesitamos usar. ¿Ustedes cómo lo buscan? Como un termómetro basal. Yo lo compré en Amazon, me costó $9. Ya. Lo vi en Farmatodo para las que están en Colombia como a 30.000 pesos. No necesitan más nada, solo eso. Ahora, ¿hay más tecnología? Sí, hay más tecnología, más costosa, pero que nos hace la vida más fácil. ¿Cierto? Nos hace la vida más fácil porque pues no tendríamos como tanta, lo compraste en Farmatodo a 28.000, perfecto, ya lo tienes. Entonces miren, está el anillo, ustedes buscan en Amazon, Femometer, aquí se los voy a escribir, ¿cómo se dice? Femometer, así. ¿Qué vende Femometer? Y quizás otras marcas también. Venden el anillo, que tú todo el tiempo lo tienes puesto, y el anillo pues manda la información a la aplicación. Ya, tú no tienes que hacer nada más. Registrar tus síntomas, registrar tu fluido cervical, registrar si tuviste exceso o no, cómo te sientes, si estás feliz, si estás triste, amargada, bueno, etcétera. Y está ¿cuál es el otro? Un poquito más tecnológico, el termómetro, el Daisy, que vale como 1.000.000 de pesos. Este anillo que les hablo vale como 500.000, si no estoy mal, como $300. ¿Cuántos son $300? ¿Como 800.000 pesos o más? Ay, no me acuerdo. Bueno, $300 creo que vale el anillo. Y está el Daisy, que es muy conocido aquí en Latinoamérica, que vale como 1.000.000 y pico, si no estoy mal. Sé que pasa el millón. Y ese también es súper inteligente. Tú te tomas la temperatura, él te hace todo, la gráfica, todo, todo. De hecho, te marca con una lucecita si estás fértil, infértil, si estás ovulando. Maravilloso, maravilloso. Si tienes la plata para invertirlo y no te quieres quedar embarazada, es una sola inversión, no tienes que estar comprando anticonceptivos cada mes. Ya tienes tu termómetro que te dice, o sea, te predice, ¿estás ovulando o no? Ok, ahora, como nosotras lo vamos a hacer más manual, yo lo podría hacer así con ese termómetro, con la tecnología, para no estresarme, pero a mí me gusta aprender, o sea, yo creo que personalmente pienso que antes de invertir en el Daisy o en el anillo que me dice estás ovulando o no, sin yo tener que hacer mucho, me gusta lo manual porque necesito aprender por qué me está diciendo esto, lo otro, y si es cierto que yo me siento como estoy ovulando o no. Siento que aprender lo manual primero antes de invertir es muy importante. En general, para tú saber si estás sana o no y para tú misma aprender a conocerte. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo se toma la temperatura apenas tú abres tus ojos? Idealmente que te despiertes con el ritmo del ciclo circadiano, ¿no? No que te vas a despertar a las 10 de la mañana, 11, porque la temperatura a esa hora ya ha cambiado muchísimo. Porque así te despiertes o no, tu cuerpo funciona con el reloj circadiano, con el reloj de los órganos. Y más o menos a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, ya empieza a haber una elevación natural del cortisol. Por eso yo no les recomiendo el café en ayunas, porque ya hay cortisol elevado a partir de las 6 de la mañana, que es un cortisol fisiológico para que tú te puedas despertar y actuar. Por eso si tú en las mañanas tienes problemas para despertarte, te cuesta levantarte de la cama,
Es una lucha pararte. Hay que revisar si estamos teniendo un problema de cortisol bajo, es grave. Es más grave tenerlo tan bajo que tenerlo tan alto. O sea, es grave las dos, pero ojo con eso. Entonces, ¿cómo se toma la temperatura? Siempre intentar que sea a la misma hora. Entonces tú debajo de la lengua, si tú te tocas con los dedos, vas a ver que debajo de la lengua tienes dos bolsas de calor. Aquí bien atrás debajo de la lengua, tú las sientes ahí. El termómetro tiene que ir hasta allá. Prendes el termómetro, te lo pones allá y tienes que dejarlo 5 minutos, así el termómetro pite, patalee, te pida que ya lo saques. No, 5 minutos lo dejas ahí. Intentar que siempre sea en el mismo lado, por lo menos en ese ciclo. O sea, si yo estoy registrando el ciclo de agosto, entonces todo el ciclo de agosto en la misma bolsa de calor, es decir, en la izquierda o en la derecha. Ahora, también lo puedes hacer vía vaginal y vía anal, nunca en las axilas porque es la menos certera. Perdón. ¿Cómo lo hago yo? A mí no me gusta bajo la lengua, siento que no logro acomodarme bien, siento que es como incomodísimo. Yo lo hago vía vaginal. Yo cojo mi termómetro, lo introduzco, lo dejo ahí 5 minutos, aunque en vía vaginal basta con 3 minutos. Lo saco, miro la temperatura, la registro en la app y tengo en el buró un spray de alcohol y el cosito de esos desmaquillantes para limpiarlo, dejarlo limpio. Y ya, eso es todo. Yo registro en la mañana en mi celular en una aplicación que se llama Kindara. Me gusta mucho, es como súper completa. Kindara se llama la. O en Femometer, también la aplicación de Femometer, también registra muy bien la gráfica. Cualquiera de las dos, puedes usar las dos al tiempo y ver con cuál te quedas después. Y en la noche yo lo hago de forma manual, ¿ok? En la noche lo pongo en mi papel, que se los voy a mostrar después, lo escribo en el papel con el resto de síntomas. Eso es en cuanto a la medición, que es súper importante que tú sepas que si tú te trasnochas, que si tú tienes fiebre, que si tú estás enferma, que si tú dormiste solamente 6 horas, 3 horas, todas esas cosas son detalles importantes para notar porque pueden alterar la temperatura que te vas a tomar. ¿Qué día se toma? Todos los días de tu vida se toma la temperatura basal. ¿Yo qué días no me la tomo? Los días que estoy menstruando, esos días yo no me la tomo. No me tomo la temperatura. Termino de menstruar y empiezo otra vez a tomármela. Pero idealmente todos los días de tu vida te la tienes que tomar. Sea sábado, sea domingo, sea festivo, te la tienes que tomar. Que hoy domingo, por ser domingo, me desperté como a las 10 de la mañana, te la tomas y pones esa anotación. Me la tomé a las 10 de la mañana. Que la noche anterior tomé alcohol, me trasnoché, fumé cigarrillos, hice un desastre, lo anotas. Todos esos detalles hay que anotarlos para poder estimar bien la información. ¿Ok? Que es importante que sí mínimo hayas dormido mínimo 2 horas seguidas, o sea, 6 horas seguidas de sueño. Y si te tuviste un despertar, como que te medio despertaste a hacer chichi, lo que sea, después de eso hayan pasado mínimo 2 horas. ¿Ok? Lo ideal es que sean mínimo 6 horas de sueño seguido para que la temperatura sea certera. ¿Vale? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Porque vamos a entrar a la matemática. Ahorita solo les voy a hablar de la temperatura basal. Después, en las otras sesiones, vamos a ir, o sea, ahorita va a ser como un poquito introducción porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero en las otras sesiones vamos a ver moco cervical, cómo se palpa el cervix, cómo se siente el cervix, cómo es el moco, cómo realmente tengo que identificar el moco porque hay muchos tipos de mocos cervicales. Diferentes tipos de gráficas, diferentes tipos de ovulaciones, ovulando si trasnoché, ovulando si tomé trago, ovulando si estoy enferma, gráfica de una persona con SOP. Todo eso se los voy a mostrar para que ustedes queden tranquilas de que no van a quedar a medias ahorita. Bueno, no se vayan a asustar. Listo, entonces esto es un ejemplo de una gráfica de una persona
tranquilas, yo sé que se ve enredado, luego vamos a hacer una así en vivo e indirecto. Entonces, miren, se las voy a explicar. Aquí abajo tenemos en la base el cervix. ¿Qué es el cervix? ¿Alguna sabe qué es el cervix? Ok, el cervix, de pronto para las que no saben, el cervix es el cuello del útero. O sea, ustedes saben que el cuello del el útero es es un órgano así, como redondito, como una pera. Y acá abajo está el cervix. El cervix es el final del canal vaginal, o sea, aquí entra el canal vaginal, aquí está el cervix, el útero. Entonces, el cervix tiene un pequeño orificio, súper pequeñito, que es por donde entra el esperma para quedarnos embarazadas o por donde sale el bebé. Es la única entrada y salida que tiene el útero. ¿Ok? En ese cervix es de donde se recoge el moco cervical y no es estrictamente necesario, pero sí lo recomiendo para las mujeres que están buscando gestar o para las que están usando el método sintotérmico solo para no quedarse embarazadas, también palpar el cervix. No lo tienes que hacer todos los días, preferiblemente sí, pero sí como en los días previos a la ovulación para estar más seguras. Entonces, uno que busca en el cervix, que eso después se los voy a mostrar con imágenes gráficas para que quede más claras, uno busca si está duro, si está blando, si está abierto o si está cerrado. ¿Listo? Aquí en esta fase, en esta parte tenemos la temperatura, ¿ok? De 36,5 para abajo y 37 para arriba, ¿ok? La temperatura de los estrógenos, que es la primera fase del ciclo, ¿no ves? Ay, perdón, es que se me olvida que me tengo que pasar aquí, perdón ya. Ok, aquí tenemos la información del cuello del útero. ¿Listo? ¿Lo ven? ¿Me confirman, porfa, que están viendo lo que hago en la pantalla? Sí, ok, listo. Entonces, aquí tienen el cervix. Esto se los voy a explicar a más detalle en la siguiente sesión para que ahorita no se estresen por eso, pero en el cervix lo que buscamos ver es si está abierto, si está cerrado, si está duro o si está blando. Y ahí mismo recogemos el moco para revisar el moco, que ese lo anotamos acá arriba, donde dice apariencia. Entonces, estas rayitas que ustedes ven acá es menstruación, son días de sangrado, y aquí empieza a registrarse cómo se ve el moco y cómo se siente. Entonces, miren que aquí ella registra que en el día 9 del ciclo, perdón, en el día 10 de su ciclo, este es el día del mes, este es el día del ciclo, que es muy diferente. El día 1 inicia con el primer día de la menstruación y ella aquí le pone su semana, los días de la semana. Entonces, miren que ya a partir del día 10 del ciclo ya no tiene menstruación y no tiene nada de flujo, seco, o sea, está seca. Y a partir del día 14 de su ciclo empieza a tener un flujo cremoso. Miren que está en el día 14 y apenas está empezando a tener flujo cremoso. Por allá en el día 16 de su ciclo ya empieza a tener un flujo húmedo y elástico. Para las que no saben de pronto, el flujo húmedo y elástico ya es un indicador de que estamos prontas a ovular. ¿Por qué? Porque el flujo es el que le da la oportunidad al esperma de que viva o no. El flujo dice, aquí no queremos bebés o estamos listas para bebés. ¿Ok? El flujo cervical es el que le permite la entrada al esperma y la transportación. Entonces, si en mi cervix hay un moco espeso, seco, grumoso o no hay nada, el esperma no se va a poder movilizar y es un flujo que mata al esperma. ¿Ok? Eso, la diferenciación lo vamos a ver con imágenes en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, cuando ya hay un flujo húmedo y elástico, es un flujo que le permite al esperma pasar y movilizarse con tranquilidad y sobrevivir, no mata al esperma. Entonces, miren que ella empieza a sentir ese tipo de flujo en el día
17 de su ciclo, o sea que ella no, no está ovulando ni en el día 10, ni en el día 14, ni en el día 12, como nos dicen todos los ginecólogos cuando vamos a consulta. Ella está más cerca de ovular por allá en el día 18. ¿Y cómo lo vamos a ver después? Todo esto lo vamos a confirmar. Todos estos punticos que ustedes ven son la temperatura que ella fue registrando desde el día 8, que se le acabó su menstruación, hasta el día 23, que tenemos esta gráfica solo hasta el 23. Entonces miren que el día 8, perdón, el día 9 del mes, estando en el día 10 de su ciclo, ella empezó a registrar perdón, aquí es que se me va. Empezó a registrar el día 9. Entonces, ese día registró 36.7. Miren, 36.5, 36.6, 36.7 registró aquí. Primera temperatura. Luego registró que el día siguiente la tenía en 36.5. Normal, en la fase preovulatoria, las temperaturas tienden a ir a la baja. Luego, en 36.4. Luego subió a 36.6, luego se bajó otra vez a 36.4 y así va la temperatura hasta que cuando tú empiezas a ver estos picos de que la temperatura va más arriba, podemos empezar a decir que por aquí ya está rondando la progesterona. ¿Se acuerdan que hablamos de la progesterona ahora? Entonces, cuando yo empiezo a ver una elevación de temperatura por encima de lo que comúnmente traía aquí, entonces yo empiezo a pensar que hubo una ovulación, que se dio la ovulación. Tranquilas, que esto es un resumen de todo lo que vamos a profundizar las siguientes 2 sesiones, ¿vale? Entonces, miren, aquí ella puso el día 1 de la temperatura más elevada que las anteriores. ¿Qué anteriores temperaturas? Tenemos que contar. Hay una regla de regla 3.6. Entonces, cuando la primera temperatura se eleva, yo tengo que contar si está tan elevada, si está más elevada que las 6 temperaturas anteriores. Entonces, ustedes aquí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está más elevada que esas 6 temperaturas? Sí, está más elevada. Entonces es el primer día de elevación de temperatura. Eso me indica que probablemente yo acabo de ovular 24 horas antes. Pero para yo decir que sí hubo una ovulación, yo tengo que confirmar 3 días y a veces hasta 4 días más adelante la elevación de la temperatura. Miren que aquí el número 2 se mantiene por encima de las 6 anteriores temperaturas. Lo mismo para el 3. Y a veces en algunos casos pasa que en el día 3 esa temperatura se va para abajo. No hay problema, no hay nada. Si eso llega a pasar, yo tengo que confirmar con una cuarta temperatura que esté por encima de las 6 anteriores. Pero solo con estas 3, si las 3 están elevadas, yo puedo decir que ya ovulé y que ahora a partir de este tercer día, a partir del cuarto día, viene la fase infértil. Es decir, 0 probabilidades de quedarme embarazada porque ya ovulé, ya no hay forma de que me quede embarazada. Este vendría siendo la fase infértil. La fase infértil porque aquí estoy menstruando, acabo de salir de la menstruación y este es como la ventana fértil. No es que sea fértil todos los días, no, es la ventana fértil puntualmente para esta mujer, porque para otras mujeres puede ser más corta, puede ser un poquito más larga, ¿ok? Entonces miren cómo se ve con colores la diferencia. Infértil, ventana fértil, infértil. Ahora, esto tiene más detalles, tranquilas. Este fue como el inicio de que ustedes puedan entender todo esto. Me quiero quedar hasta aquí. Quiero que el resto lo revisemos con más tranquilidad. Pero déjenme saber qué dudas tienen, por favor. Todo esto que ustedes están viendo ahí, toda esta gráfica, no las hacen las aplicaciones si registramos en un celular.
o las podemos hacer nosotras manualmente, que yo les voy a dar la plantilla para que ustedes lo aprendan a hacer manual. ¿Cómo aprendí yo? Haciéndolo las dos, aplicación y manual, porque haciéndolo manual y con la aplicación juntas me daba cuenta que manualmente yo cometía muchos errores. ¿En qué cometía errores? En lo que más tú puedes cometer errores es aquí, en dónde posicionar los puntitos de la temperatura, porque uno a veces pues se equivoca, como que era 36,6 y lo puse en 36,5, ¿sí me entienden? Como que esos errorcitos, si uno solamente lo hace manual y no lo hace en la gráfica, pues como que no se da cuenta. Pero como yo lo hacía a la par, gráfica en el celular y gráfica manual, como que me daba cuenta, aquí me equivoqué y lo puse mal. Porque claro, yo me tomo la temperatura, inmediatamente me saco el termómetro, miro la temperatura y lo meto en mi aplicación. Y en la noche registro esa misma temperatura en mi gráfica manual, en mi cuaderno, con el resto de síntomas, que esa gráfica yo se las voy a compartir y les voy a explicar todo el resto de cosas que registramos para validar, ¿ok? Esto es súper importante y más cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico, me encanta enseñárselos. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender a identificar, van a ver gráficamente en una imagen. Obviamente ustedes se van sintiendo distintas cuando se van recuperando, menstruan como algunas aquí que ya han empezado a menstruar y de los otros programas también. Pero cuando ustedes ven en la gráfica que la parte más importante de su ciclo, que es ovular, está sucediendo, cuando ustedes lo ven en la gráfica visualmente, es como que, wow, o sea, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo. Y en la gráfica se ve cuando duermes mal, porque la temperatura se comporta diferente. Entonces puedes ver cuando estás durmiendo mal, pero cuando tú ves en la gráfica todo lo que estás logrando con el esfuerzo que estás haciendo de cambiar tus hábitos, de alimentarte, de comer lo que te conviene, de bajarle al azúcar, es demasiado bonito, o sea, es demasiado satisfactorio tú tener tus hojitas, tu cuaderno, viendo todo eso que tienes, todo eso que has avanzado. Y vas viendo cómo se te van estabilizando las gráficas, porque al principio quizás tu primera gráfica puede ser un desastre. Bueno, aquí no la tengo, pero puede ser un desorden, puede ser un desastre. Esta no es un desastre, pero hay gráficas que tú las ves derechas, no tienen picos de nada, derechas. Y son ciclos donde no hay ovulación. Son ciclos anovulatorios, entonces tú los ves así con picos chiquiticos, así como nada. Esta gráfica es una gráfica muy bonita, miren, miren, las mujeres todas somos muy distintas. Si ustedes pueden ver aquí en la anterior, esta chica ovuló, ella ovuló, esto lo podemos validar aquí, pero miren que la bajada de temperatura de ella fue súper pequeña, 36,5. Y vemos la otra, de esta otra chica, y miren el pico, como se ve de alto, ¿lo ven aquí? 36,1. Y en cada mujer es diferente y en cada ciclo tú lo podrías ver distinto, podrías ver que ese pico de la ovulación, porque la temperatura cuando estamos ovulando baja, desciende bastante porque se está rompiendo el ovario. ¿Se acuerdan que le mostré el ovario que se rompe para poder ovular? Cuando el ovario se rompe para poder ovular, la temperatura desciende, que eso no lo podemos percibir aquí. Yo no puedo percibir que mi temperatura interna está descendiendo 0,2 décimas, pero aquí sí lo puedo ver. Aquí puedo ver el pico donde ella justo está ovulando y ella registró dolor. Sintió dolor durante la ovulación. Aquí se ve. Y aquí yo puedo validar con la elevación de la temperatura que está ovulando. Y puedo validar que su progesterona está funcionando correctamente porque la temperatura tiene que ir en ascenso cuando estamos en esa fase premenstrual. Y cuando ya voy a volver a menstruar porque no hubo embarazo, miren, la progesterona aquí dijo, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, me voy, empieza a descender. ¿Y qué pasa aquí? Vuelvo a menstruar. Aquí dice menstruación. Vuelvo a menstruar porque ya no hay progesterona. Entonces, esto es demasiado importante para nosotras también, tener como ese journal
lo estoy haciendo, lo estoy logrando, me estoy recuperando de este SOP, estoy ovulando y no frustrarte de que tus primeras gráficas sean rectas porque estás viendo un ciclo anovulatorio. De lo que ovulamos sube más la temperatura de lo que ovulamos. O sea, tú ovulas hoy y desde el día siguiente a las 24 horas después de ovular, tu temperatura empieza a subir. ¿Ya? Tiene que subir tiene que subir entre 0.2 décimas más allá de la temperatura media que estabas teniendo esos 6 días antes. O sea, aquí ovulaste, mira que acá está el pico, y tu temperatura tiene que subir 0.2 décimas mínimo más de las que estabas teniendo 6 días anteriormente. Siempre la temperatura después de ovular tiene que ir en ascenso porque eso quiere decir que la progesterona está haciendo bien su trabajo. La progesterona es una hormona caliente, de calor, de empollar, de que ese huevito se pueda fecundar. Entonces, siempre la temperatura va a ir a la alza después de la ovulación. Justo cuando estás ovulando, no. Cuando estás ovulando, la temperatura, de hecho, tiende a descender más. En algunas mujeres se ve mucho más el pico, podría verse mucho más abajo, por aquí. Hay algunas que casi no se nota, que no se percibe. Y en la próxima les voy a mostrar cómo se ve una gráfica de un cuerpo que está intentando ovular, pero no pudo ovular. Y luego vuelve y lo intenta y no pudo. Y luego vuelve y lo intenta y lo logró. Que son las gráficas, las primeras gráficas que quizás tú pudieras ver en tu caso de síndrome de ovario poliquístico, cuando te estés empezando a recuperar y tu cuerpo empieza a intentar ovular, se ve cómo en la gráfica el cuerpo lo intenta hacer, no lo logra, luego lo vuelve a intentar, no lo logra y luego lo intenta y lo logra. ¿Ok, chicas? Bueno, chicas, eso es hasta hoy. Espero que queden con mucha curiosidad de querer saber más en detalle cómo hacerlo, que es lo que les voy a explicar en las siguientes sesiones. Para que ya lo lleven a la práctica, las que ya tienen sus termómetros empiecen a tomarse su temperatura, las que no, vayan a Farmatodo, las que están en Colombia, y cómprense su termómetro basal y empiecen a tomarse la temperatura independientemente que sepan o no en qué fase del ciclo están, si llevan meses sin menstruar, no importa, empiecen a tomarse la temperatura para ir haciendo el ejercicio y empiecen a aprender a graficar. Las que están en otros países lo pueden buscar en Amazon, ponen ahí termómetro basal, Femometer, el que les puse ahí, vale $9, $10, ya tienen su termómetro, y las que quieran pues invertir en algo más pro, primero den la oportunidad de aprender a hacerlo manual. Así que cuando la aplicación te diga una cosa que no te cuadra, tú ya sabes por qué. Ok, chicas, me encantó verlas hoy. Tengan un resto feliz de día. Y nada, cualquier duda, por favor, me escriben, me dejan saber en el WhatsApp. Recuerden descargar todos sus archivos de la aplicación. Todo lo que les voy subiendo, recuerden descargarlo, guardarlos en su laptop o en su celular para que no se les pierda la información. Bueno, un abracito, cuídense, tengan un lindo fin de semana. Bye.